Hay algo que el mundo no te dice sobre las reglas. Te dice que existen para protegerte. Te dice que son el marco de lo civilizado, la línea entre el orden y el caos, lo que separa a la sociedad de la barbarie. Y en ciertos momentos de la historia eso es verdad, pero en otros momentos, las reglas no son más que el residuo del contexto político, económico y militar de una nación en un instante dado. Nada más. No son buenas ni malas, son ruido, son la forma que toma el poder para mantenerse en su lugar. Y cuando el poder se ha corrompido, las reglas existen para proteger la corrupción, no a las personas. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces las reglas que se supone que te protegen son las mismas que te mantienen quieto? ¿Cuántas veces el protocolo, el procedimiento, la cadena de mando, el así se hacen las cosas aquí, es la barrera exacta entre tú y lo que sabes que es correcto? Y aquí viene lo que nadie dice en voz alta. Hacer el bien casi siempre requiere romper las reglas. No porque el bien sea rebelde por naturaleza, sino porque cuando el sistema se pudre, las reglas se pudren con él, y cumplirlas se convierte en complicidad. Pero hay algo todavía más retorcido. Hacer el mal también requiere romper las reglas. Los tiranos rompen leyes, los corruptos ignoran protocolos, los que abusan del poder se saltan los controles. Y sin embargo, al malo que rompe las reglas el mundo le dice que era esperado. Se encoge de hombros. Es lo que hacen los poderosos, dicen. Pero al bueno que rompe las reglas para hacer lo correcto, a ese lo juzgan con una ferocidad que no reservan para nadie más. Lo llaman loco, lo llaman hereje, lo llaman peligroso. Porque el malo que rompe las reglas confirma lo que todos ya sospechan. Pero el bueno que las rompe confronta a todos los que decidieron no hacer nada. Hubo una persona que entendió esto antes de cumplir 18 años, que rompió cada regla que su mundo tenía, que desafió el protocolo militar, la jerarquía eclesiástica, las normas de género, las leyes de la guerra y las expectativas de una nación entera, no para destruir, para salvar, y el mundo la quemó viva por ello. Su nombre era Juana. La historia la recuerda como la doncella de Orleans. Y su vida es la prueba más brutal de que hacer lo correcto en tiempos de crisis no te garantiza la gratitud del mundo, te garantiza la hoguera. Para entender lo que hizo Juana, necesitas entender en qué se había convertido Francia cuando ella apareció. Estamos en la primera mitad del siglo XV. La Guerra de los 100 años lleva ya varias generaciones destrozando el país. Inglaterra ocupa más de la mitad del territorio francés. París está en manos inglesas. El rey legítimo de Francia, Carlos VII, ni siquiera ha sido coronado. Lo llaman despectivamente el Delfín, un pretendiente sin trono, sin ejército funcional, sin dinero, atrincherado al sur del Loira como un hombre esperando que le digan cuándo rendirse. La nobleza francesa está dividida. Los borgoñones, una facción francesa entera, se han aliado con los ingleses. Traición institucionalizada. La Iglesia en Francia obedece a los intereses de quien tenga el poder en ese momento. Los campesinos mueren en los campos, no solo de guerra, sino de hambre, de peste, de bandidos que eran soldados ayer. Francia no estaba perdiendo una guerra. Francia se estaba muriendo. Y en una aldea llamada Domremy, una campesina de 17 años que no sabía leer ni escribir, escuchó voces. San Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita. Las voces le dijeron que tenía una misión: levantar el asedio de Orleans, llevar al Delfín a Reims para que fuera coronado rey y expulsar a los ingleses de Francia. Puedes creer que las voces eran reales o puedes no creerlo. Eso no cambia lo que hizo después. Lo que importa es lo que Juana decidió hacer con lo que escuchó. Porque escuchar una voz es una cosa. Levantarte de tu vida, cruzar territorio enemigo, presentarte ante la corte de un rey sin corona
y decirle que Dios te mandó a salvar a Francia, eso requiere algo que va más allá de la fe. Requiere una decisión de moverte cuando todo el mundo te dice que no tienes derecho a estar donde estás. Juana fue a ver a Robert de Baudricourt, el comandante de la guarnición más cercana, y le pidió una escolta para llegar al Delfín. Baudricourt se rió de ella, la mandó de vuelta a su casa. Ella volvió, la rechazó de nuevo, volvió otra vez, hasta que Baudricourt, probablemente más por agotamiento que por convicción, le dio la escolta. Esa es una lección que casi nadie extrae de la historia de Juana. No la dejaron pasar porque creyeron en ella. La dejaron pasar porque no pudieron detenerla. Cruzó 300 kilómetros de territorio controlado por el enemigo disfrazada de hombre, 11 días a caballo, con 6 soldados a través de un país en guerra, y llegó a Chinon, donde estaba el Delfín. Carlos, desconfiado como era, le preparó una trampa. Se escondió entre sus cortesanos vestido como uno más y puso a otro hombre en el trono. Juana entró al salón, ignoró al hombre del trono, caminó directamente hacia Carlos, escondido entre la multitud, y se arrodilló ante él. Lo reconoció sin haberlo visto nunca. Eso no se puede fingir. Eso no es teatro. Algo estaba ocurriendo con esa muchacha que ni los más escépticos podían explicar cómodamente. Pero antes de darle un ejército, la sometieron a semanas de interrogatorios teológicos en Poitiers. Doctores de la iglesia, profesores de teología, juristas, buscando herejía, buscando locura, buscando cualquier razón para descartarla. No la encontraron, y cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, Juana respondió: si no estoy, que Dios me ponga, y si estoy, que Dios me mantenga. Los teólogos se quedaron en silencio, porque esa respuesta era teológicamente perfecta. Una campesina analfabeta acababa de dar una respuesta que los doctores de la Sorbona no podían mejorar. Y aquí es donde las reglas empiezan a romperse, porque según cada norma, cada protocolo, cada convención de la época, Juana no tenía derecho a hacer lo que estaba a punto de hacer. Era mujer en un mundo donde las mujeres no peleaban. Era campesina en un mundo donde los campesinos no mandaban. Era joven en un mundo donde la juventud era sinónimo de irrelevancia. No tenía entrenamiento militar, no tenía título nobiliario, no tenía nada que el sistema reconociera como legítimo. Y eso es exactamente lo que la hacía peligrosa. No para los ingleses, para el sistema mismo. Porque si una campesina analfabeta de 17 años podía hacer lo que los generales, los nobles y los obispos no habían podido hacer en 30 años, entonces el sistema entero quedaba expuesto como lo que era, una estructura de poder que había dejado de servir al pueblo hacía mucho tiempo. Le dieron una armadura, le dieron un estandarte blanco con flores de lis y los nombres de Jesús y María, le dieron un ejército, y en abril de 1429, Juana marchó hacia Orleans. Orleans era el punto de quiebre. Si Orleans caía, el Loira dejaba de ser una barrera y el sur de Francia quedaba abierto para los ingleses. El asedio llevaba meses. Los defensores estaban al borde del colapso. La moral era inexistente y llegó Juana. No dirigió la batalla desde la retaguardia. Cabalgó al frente, con su estandarte en la mano, visible para todos. Los soldados que llevaban meses demoralizados vieron a esa muchacha montada a caballo con su armadura blanca y su bandera, y algo cambió. No fue estrategia, no fue táctica, fue presencia. La misma cosa que Ricardo Corazón de León llevó a Acre. La diferencia entre un líder que dirige desde atrás y uno que se para delante de ti y dice: yo voy primero. En un asalto a una de las fortalezas inglesas que rodeaban la ciudad, Juana recibió un flechazo en el hombro. La sacaron del campo. Se arrancó la flecha ella misma. Se levantó y volvió a la línea. Los soldados que vieron eso dejaron de dudar. En 9 días, el asedio de Orleans fue levantado. Un asedio que había durado meses, roto en 9 días por una muchacha de 17 años que según todas las reglas del mundo no debería haber estado ahí.
Después de Orleans, Juana no paró. Empujó hacia el norte, tomó fortalezas, limpió el camino hacia Reims. Y el 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado rey de Francia en la Catedral de Reims, con Juana de pie junto al altar, sosteniendo su estandarte. La campesina que no sabía leer estaba de pie en la catedral donde se coronaban los reyes de Francia, al lado del hombre que ella había puesto en el trono. Cada regla rota, cada convención destrozada, cada protocolo ignorado. Y Francia tenía rey. Pero aquí viene lo que la historia les hace a los que rompen las reglas por las razones correctas. El sistema se reagrupa y el sistema no perdona. Carlos VII tenía su corona. Ya no necesitaba a Juana con la misma urgencia. Los generales que habían sido humillados por los éxitos de una campesina empezaron a marginarla. Los cortesanos que nunca la quisieron recuperaron la influencia sobre el rey. Y Juana, que no sabía de política de corte, que no entendía de intrigas palaciegas, que solo sabía de misiones y de voces y de estandartes blancos al frente de una carga, quedó cada vez más aislada. En mayo de 1430, durante una escaramuza en Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñones, los franceses que se habían aliado con los ingleses, traidores capturando a la mujer que había salvado a Francia. Y Carlos VII, el rey que ella había coronado, no hizo nada, no pagó rescate, no envió un ejército, no negoció. Dejó que la vendieran a los ingleses como quien deja que se lleven un mueble viejo que ya no necesitas. Los ingleses la entregaron a la iglesia para que la juzgaran, no un tribunal imparcial. Un tribunal organizado por Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, un hombre que servía a los intereses ingleses con la misma devoción con la que debería haber servido a Dios. El juicio fue una farsa diseñada desde el primer día para terminar en una hoguera. La acusaron de herejía, de brujería, de vestir ropa de hombre, de desobediencia a la iglesia, de arrogancia al afirmar que escuchaba directamente la voz de Dios. Mira la lista. La mitad de los cargos eran por romper reglas, no las reglas de Dios. Las reglas de los hombres que habían decidido que las mujeres no visten armadura, que los campesinos no lideran ejércitos, que nadie habla con Dios sin permiso de la institución. Y Juana, sola, sin abogado, sin aliados, sin el rey que ella había coronado, enfrentó a los teólogos, a los juristas y a los inquisidores, con una claridad que los dejaba sin respuesta. Cuando le preguntaron si se sometía al juicio de la iglesia, dijo: «Me someto a Dios que me envió». Cuando le preguntaron si sabía que estaba en gracia de Dios, repitió la misma respuesta que había dado en Poitiers. Cuando intentaron confundirla con preguntas teológicas diseñadas para atraparla, respondió con una simplicidad que hacía que las trampas se volvieran contra quienes las tendían. Pero el resultado estaba decidido antes de que el juicio empezara. La presionaron hasta que firmó una abjuración que probablemente no entendía porque no sabía leer. Cuando volvió a vestir ropa de hombre en su celda, algunos dicen porque le quitaron la ropa de mujer, otros dicen porque decidió que la abjuración era una traición. A sus voces fue condenada como hereje reincidente. El 30 de mayo de 1431, Juana fue quemada viva en la plaza del mercado de Rouen. Tenía 19 años. Pidió una cruz. Un soldado inglés hizo una con 2 palos y se la dio. La ataron al poste, encendieron el fuego, y lo último que dijo, mientras las llamas subían, fue un nombre: Jesús, repetido varias veces, cada vez más fuerte, hasta que no pudo decir nada más. Jesús. El mismo nombre de aquel al que intentaron borrar de la historia clavándolo en una cruz. El sistema de su época también lo juzgó. También lo condenó con un juicio amañado. También lo abandonaron los que deberían haberlo defendido. También murió joven. También lo ejecutaron en público para mandar un mensaje. Y el mensaje que querían mandar era: esto es lo que le pasa al que desafía el orden. Pero el mensaje que realmente mandaron fue el opuesto.
porque al tratar de humillarlo, al tratar de anular su influencia, lo que hicieron fue clavar su nombre en la historia para siempre, literalmente, con clavos, en una cruz que se convirtió en el símbolo más reconocido del planeta. Y esa es la plantilla que se repite cada vez que alguien decide seguirlo en serio. No de boca, no de domingo, no de post en redes, en serio. Escuchas el llamado, obedeces sin pedir permiso, rompes las reglas del sistema porque el sistema dejó de servir a la verdad. Haces lo correcto cuando todos los demás se quedan sentados y los que se benefician de tu sacrificio te dan la espalda, te juzgan, te traicionan y si te pueden matar, te matan. Esa plantilla no empezó con Juana, empezó con él. Y desde entonces, cada persona que lo ha seguido con todo su ser ha caminado algún tramo de ese mismo camino. No todos terminan en una hoguera, no todos terminan en una cruz, pero todos pagan un precio, porque ser cristiano de verdad no es una identidad, es una sentencia de conflicto permanente con un mundo que prefiere que te quedes quieto. Y de la misma forma que al tratar de destruir a Jesús, acabaron inmortalizándolo. La muchacha de 19 años que gritó su nombre mientras la quemaban viva quedó inmortalizada. Su nombre se conoce en cada rincón del planeta. Su historia se cuenta 600 años después. El tribunal que la condenó fue anulado. La iglesia que la quemó la hizo santa. Y los que la mataron no dejaron ni una huella en la historia. Nadie recuerda al verdugo. Todo el mundo recuerda a la muchacha del fuego, porque después de Juana, Francia ganó la guerra de los 100 años. El impulso que ella creó, la coronación de Carlos, la moral que devolvió a un país que se estaba muriendo, eso no se pudo revertir. Los ingleses fueron expulsados. La nación que Juana salvó con 14 meses de fuego sobrevivió generaciones, siglos. ¿Qué te dice todo esto? Te dice que en tiempos de crisis, cuando la maldad se normaliza y la guerra devora todo, vale más ser una llamarada corta que enciende algo que dure generaciones, que una vela larga que no ilumina nada. Te dice que las reglas no son sagradas, son instrumentos. Y cuando los instrumentos están al servicio de la corrupción, romperlos no es rebeldía, es deber. El bien y el mal trascienden las reglas. Las reglas son el ruido del momento. El bien y el mal son la señal permanente. Y tu trabajo es discernir la señal en medio del ruido y actuar en consecuencia aunque te cueste todo. Te dice que al bueno que rompe las reglas lo van a juzgar más duro que al malo, siempre. Porque la cobardía no perdona a la valentía. La complicidad no perdona a la integridad. Y el sistema no perdona al que demuestra que el sistema podía haber sido mejor, pero eligió no serlo. Y te dice que si no te está costando nada, probablemente no lo estás haciendo, porque esa plantilla existe desde hace 2000 años, y cada persona que la ha vivido en serio tiene las marcas para probarlo. Si sientes que lo correcto te pone en contra de las reglas, si sientes que hacer lo que sabes que debes hacer te va a costar, si ves que el sistema está podrido y la obediencia significa complicidad, entonces no estás loco. Estás exactamente donde estuvo Juana, cuando decidió que la voluntad de Dios importaba más que las reglas de los hombres. Juana de Arco vivió 19 años, peleó 14 meses, cambió la historia de una nación para siempre y murió gritando el nombre del hombre que clavaron en una cruz para silenciarlo y cuya voz sigue sonando 2000 años después. Eso es lo que puede hacer una llamarada. No dura mucho, pero lo que enciende no se apaga.